días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en una misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tengo que comentarles dos cosas que están ocurriendo en los sectores populares de la Gran Caracas y de buena parte de las ciudades que están en la faja norte costera del país. No estoy diciendo con esto que no esté ocurriendo también en la Venezuela profunda, en el sur profundo de Venezuela. Lo que pasa es que en la Venezuela profunda esto que voy a decir ocurre siempre. Miren, en estos días, a 72 horas, un poco más de las elecciones de alcaldes previstas para el próximo domingo, es impresionante cómo se recrudece, se exacerba la actividad de las mafias político-partidistas, oficialistas vinculadas con el tráfico de alimentos. Todo este tema de los CLAP, todo este tema de la distribución de alimentos, bueno, digo que se exacerba porque es que generalmente los tipos se pierden meses, ¿me entiendes? Meses. La gente paga su caja o su bolsa de comida, porque recordemos, esto no es regalado, hay un pago, y puede ser que ocurra que en el mejor de los casos 4 semanas después, 5 semanas después aparezca la fulana caja. A veces la diferencia no es de 5 semanas, es de 2 meses o de 3 meses. Y resulta que la fulana cajita debería alcanzarles a esa gente, a esos venezolanos que tienen esa necesidad, que tienen ese requerimiento para 3 meses, y resulta que no, resulta que el contenido de una caja de esas se alcanza para una familia de 4 personas, de 5 personas, será si acaso para unas 2 semanas. Y ojo, la familia promedio en los sectores populares no es de 5 personas, no es de 4 personas, es de 7, 9 o más, ¿entiendes? Yo quiero destacar ante la atención de ustedes, sobre todo de aquellos compatriotas que, gracias a Dios, tienen su trabajo, tienen su negocio y no dependen específicamente de ese tipo de programa manejado en forma clientelar por el gobierno del señor Maduro Moros. Yo quisiera alertarles lo siguiente, antes de que se pongan a condenar a nadie porque está percibiendo ese tipo de programa, recuerden lo siguiente, señores. Si esa fulana caja CLAP tiene entre sus productos 1 kilo de azúcar, ¿no? Y tiene un costo la caja, incluyendo el fulano pago que hay que hacer por el transporte, 15.000, 17.000 bolívares. Mire, nada más que el kilo de azúcar, está costando 80.000 bolívares en un mercado municipal, si es que lo consigue. ¿Entiende? O sea, la diferencia en cuanto al acceso del alimento por parte de gente que sí lo necesita para sobrevivir, que no es que está usándolo para complemento o que tiene otras opciones, no, es que si no lo compra, si no lo consigue allí, no lo consigue en ningún otro sitio, porque bien porque no lo encuentra o porque lo encuentra a un precio prohibitivo. Bueno, eso está siendo exacerbado en estos últimos días, por supuesto, de cara a las elecciones del próximo domingo. No solamente el tema de la distribución de los alimentos, sino también el tema del castigo, de la exclusión a las personas que no forman parte del oficialismo. Entonces, esto quería comunicarlo. Ese es un dato. El otro dato es el tema del agua. En las zonas altas de la capital, bueno, hay un problema muy severo de acceso al agua. Mira, y yo quiero recordarles lo siguiente. La falta de agua potable tiene un impacto directo, inmediato, en la salud, sobre todo de los niños y de los ancianos.
La falta de agua implica un deterioro violento en la salud de los más vulnerables y la forma como recrudecen tanto las enfermedades gástricas como las enfermedades de la piel es ciertamente impresionante. Recordemos, hay enfermedades que son catastróficas y que llaman mucho la atención, pero algo tan elemental como la diarrea sigue siendo la causa incluso de muerte más importante entre los niños entre 0 y 4 años. Es una cosa terrible y esto está directamente vinculado con el acceso al agua potable, con la escasez de agua, con la calidad del agua. Bueno, lo que está ocurriendo en esa materia en estos días también es muy importante. Y este drama de un país sin agua y sin alimentos ocurre, bueno, en nuestro contexto, pues de país petrolero. Somos nada más y nada menos que, como decía el señor Chávez, llenándose la boca con eso, el país con las reservas probadas, certificadas más importantes del planeta. Bueno, es verdad, pero mientras el petróleo esté allí, sobre todo ese petróleo extrapesado de la faja petrolífera esté allí, eso no es riqueza, eso es un recurso. Para que se convierta en riqueza hay que aplicarle trabajo, y trabajo que tiene un alto nivel de sofisticación tecnológica. Por eso es importante que se entienda que el tema de PDVSA no es simplemente un tema de una pugna entre dos mafias, entre dos grupos de gángsters que se están disputando el poder. No, es un tema de los venezolanos, es un tema del país. Hoy podemos ver en diversos medios cómo, a propósito de la destitución del señor, bueno, de la renuncia forzada del señor Rafael Ramírez, hay circulan diversas versiones en los medios. Hay una declaración que recoge hace 4 horas el diario El Nacional, dice Ramírez: si el gobierno va contra mí sería una de las peores maniobras, se queja el señor Ramírez. Reuters nos informa: Rafael Ramírez salió de Estados Unidos. La agencia española EFE nos dice lo que quedó de PDVSA tras el paso de Rafael Ramírez. Tenemos en línea a Mariano de Alba. Mariano de Alba es un abogado venezolano, reside en Washington, es experto precisamente en relaciones internacionales, y sobre este tema queríamos consultarle. Mariano, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Quisiéramos saber, en tu opinión, que la salida de Rafael Ramírez se haya dado por renuncia, así sea una renuncia forzada. ¿Determina esto que se ha producido en la cúpula del poder una suerte de transacción, una suerte de negociación entre Ramírez y Maduro, entre los grupos que ambos representan, entre los sectores que pugnan el poder y que los tienen a ambos como referencias máximas? Muy buenos días, te escuchamos. Es sumamente claro que la supuesta renuncia de Rafael Ramírez de su cargo de embajador de Venezuela ante la ONU es producto de una negociación. De hecho, el canciller Jorge Arreaza estuvo en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York hace algunos días, y allí se reunió con el entonces embajador Ramírez. Y esto además se ve o queda en evidencia si uno revisa pues la propia carta que presentó Rafael Ramírez a la opinión pública el día de ayer, donde básicamente dice: me voy porque me dieron la orden, pero al mismo tiempo dice que renuncia. Entonces, la realidad es que aquí hay una gran negociación detrás, donde obviamente hay que destacar que en las últimas semanas las autoridades del régimen han apresado a las personas del círculo más cercano de Rafael Ramírez, ¿no? Como puede ser el señor Eulogio del Pino, el propio primo del expresidente de PDVSA y exministro Rafael Ramírez, Diego Salazar, y otros exfuncionarios ahora de PDVSA que tenían pues todavía gran importancia dentro de la empresa petrolera y del sector petrolero venezolano. Entonces aquí estamos hablando de unas medidas concretas que ha tomado el régimen, presumiblemente para debilitar el poder y la influencia que tenía Rafael Ramírez en la revolución bolivariana.
Estamos conversando con el abogado Mariano de Alba, venezolano, residenciado en Washington y experto en relaciones internacionales. Una cosa que llama profundamente la atención, Mariano, es el hecho de que se conoce públicamente la renuncia del señor Rafael Ramírez solo cuando ya Rafael Ramírez se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos. Digo que llama poderosamente la atención por dos cosas. En primer lugar, por lo que ha venido ocurriendo con una serie de altos funcionarios del régimen de Maduro, que es que al distanciarse del régimen salen corriendo a Estados Unidos y se transforman en informantes al servicio del Departamento de Estado norteamericano. Van, como dice el folclore venezolano, a transformarse en cantantes, ¿no? Van a cantar todo lo que saben. Al parecer había una importante preocupación por parte del régimen en relación a esto, a la información que manejase Rafael Ramírez sobre las interioridades del régimen, y al hacer las cosas de esta manera, es decir, al conocerse su renuncia, es decir, al perder Rafael Ramírez su inmunidad, la inmunidad que implica su cargo diplomático, es anunciada entonces esta renuncia únicamente cuando él ya está fuera del alcance de las autoridades norteamericanas. Esto vendría a ratificar esto que dices inicialmente tú acerca de la supuesta negociación entre Maduro y Ramírez. Te escuchamos. Bueno, que la renuncia se haya dado a conocer cuando Rafael Ramírez ya se encontraba fuera de territorio estadounidense, pues evidencia nuevamente que estamos ante una situación negociada, probablemente donde Ramírez pidió que se le permitiese salir o al menos anunciar su renuncia una vez que ya estuviese en otro país, y obviamente pues la razón fundamental de esta situación es que Rafael Ramírez pues podía ser una persona a la cual la justicia norteamericana pudiese interrogar o inclusive apresar por las graves denuncias que existen sobre corrupción en PDVSA, que inclusive pues han tenido efectos en los Estados Unidos. Entonces está clarísimo que Ramírez, que obviamente es una persona que conoce cómo funcionan estas cosas, se cuidó mucho las espaldas y esperó a estar fuera de Estados Unidos y probablemente estar en un país donde él se sienta seguro para anunciar su renuncia, porque una vez que renunció, pues perdió la inmunidad que le otorga o que le otorgaba el cargo de embajador ante la ONU, y por lo tanto la justicia estadounidense no lo podía tocar. Conversando con Mariano de Alba. Él es abogado, es venezolano, está residenciado en Washington y es especialista precisamente en relaciones internacionales. Mariano, se anunció ya por parte del gobierno nacional el hecho de que el profesor Samuel Moncada va a ser el nuevo embajador de este gobierno ante las Naciones Unidas, lo cual no deja de ser un tema que genere preocupación en el país, porque vamos a estar claros, en el exterior la gente no dice Samuel Moncada es el embajador de Maduro, no. La gente dice Samuel Moncada es el embajador de Venezuela, es el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. En buena ley, el servicio exterior, la estructura diplomática de un país debiera estar al servicio de los intereses históricos de ese Estado y de esa nación, y no al servicio del proyecto político que esté circunstancialmente gobernando allí. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro. Venezuela está flanqueada por las dos cancillerías más profesionales de la región, Itamaraty, la Cancillería brasileña, por un lado, y el Palacio de Nariño, la Cancillería colombiana, por otro lado. Nosotros tenemos a Samuel Moncada. ¿Qué te puedo decir? Tenemos a Samuel Moncada, tenemos a personas como Delcy Rodríguez o a personas como el señor Arreaza. Ese es el perfil de nuestra Cancillería, o ha sido el perfil de nuestra Cancillería, el perfil del Servicio Exterior venezolano. Te pregunto, como conocedor del tema, ¿qué implicaciones tiene el que una persona como Samuel Moncada, con una ejecutoria tan lamentable en su paso por la OEA, sea ahora el representante del gobierno venezolano ante las Naciones Unidas? Te escuchamos.
Bueno, desde el punto de vista diplomático, yo creo que la designación de Samuel Moncada es básicamente más de lo mismo en el plano internacional, en el sentido de la retórica chavista, la justificación de la crisis humanitaria y de la grave crisis económica que está viviendo en Venezuela a como dé lugar en foros internacionales. Pero lo que sí es cierto es que el señor Moncada llega en un momento donde la legitimidad y el estatus internacional del gobierno de Venezuela está severamente limitado, especialmente luego de la asunción o de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahora que se están aparentemente desarrollando unas negociaciones, ha quedado clarísimo que el principal tema de preocupación para el gobierno venezolano es el tema de las sanciones además que no van a ser levantadas hasta tanto no hayan cambios concretos que le demuestren a los países que han impuesto esas sanciones que ha regresado la democracia a Venezuela. Entonces, mal hace el régimen pensando que la oposición tiene el poder o la capacidad de influencia suficiente para que esas sanciones o ese régimen de sanciones sea levantado. Eso es una decisión que al final depende de los países que han impuesto esas sanciones, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y estos países que obviamente ya conocen todo lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos años, únicamente van a proceder a levantar esas sanciones cuando vean cambios concretos por parte del gobierno. Y hasta tanto eso no ocurra, las sanciones seguirán vigentes. Entonces, el señor Moncada poco va a poder hacer en la Organización de Naciones Unidas y sobre todo yo creo que a medida que se va agravando la crisis, probablemente su tarea principal desde el punto de vista del régimen será tratar de evitar que la situación de Venezuela termine siendo un tema regular en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchísimas gracias a Mariano de Alba por regalarnos estos minutos y por darnos esta mirada desde la perspectiva venezolana, pero desde Washington, a propósito de este último movimiento que implica la salida de Rafael Ramírez, que implica los términos en que se produce esa salida y lo que va a significar para la defensa de los intereses del país el que el perfil de la representación del Estado venezolano siga siendo encarnado por personas como Arriaza, por personas como Delcy Rodríguez, ahora por personas como Samuel Moncada. Repito, esto no tiene nada que ver, estas consideraciones no tienen nada que ver con una valoración de estos ciudadanos en tanto que personas o en tanto que profesionales. El punto central, el eje de la preocupación es al servicio de quién está ese aparato. Si ese aparato diplomático está al servicio del Estado venezolano, de la nación venezolana, de los intereses históricos del pueblo venezolano, o si está al servicio de el grupito que está en el poder, como ha venido ocurriendo desgraciadamente desde hace 18 años. ¿Cuáles son las consecuencias de eso para usted que me está escuchando? Para nosotros, para el ciudadano de pie. Bueno, que tienes una burocracia inmensa y costosísima que está defendiendo la revolución bolivariana, pero nos quitan el Esequibo. Pero tenemos prácticamente destruido nuestro crédito externo. O sea, la realidad concreta de los venezolanos, desde el punto de vista de lo que es su posicionamiento en el exterior, es terrible, mientras que el gobierno utiliza los recursos de todos nosotros simplemente para hacerse propaganda y para defender su desprestigiado credo ideológico. Ese es el punto, ese es el tema. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y seguimos sobre este tema. Porque el tema es Venezuela, el tema no es el petróleo, el tema no es la pugna de los gangs, de las bandas, sobre el control de PDVSA, sobre el control del poder, es decir, sobre el control de la renta de hidrocarburos. No, el tema es Venezuela. Y hay que estar muy claros en algo. Si bien el gobierno sigue manejando el tema del país como si que Venezuela no fuese una nación sino un pozo de petróleo glorificado, a ellos lo que les interesa, al alto gobierno lo que les interesa es mantener el control sobre la renta de los hidrocarburos, que si bien está disminuida, sigue siendo muy importante, y a cambio de ello le entrega el control de la vida de los venezolanos de a pie, le entrega el control del país real a la corrupción, a la intolerancia, al AMPA incluso. Hay amplias zonas del país donde hay control territorial ejercido por los pranes, por las bandas delincuentes. Eso al alto gobierno no le interesa, porque al alto gobierno lo que le interesa es, repito, la renta petrolera en tanto que botín. Ahora, esa es una manera de concebir la vida del país que no lleva a ningún lado, entre otras cosas, porque el chasis energético de Occidente está cambiando y la dependencia del mundo sobre los combustibles fósiles se está reduciendo de manera acelerada. Ya hay una gran cantidad de iniciativas en diversos países consumidores para aminorar su dependencia en relación al petróleo, en relación a la gasolina, a los combustibles de origen fósil. Entonces, ¿qué va a hacer Venezuela? Como proyecto de país, como proyecto nacional. Lo hemos dicho acá muchísimas veces, el proyecto de país, el proyecto nacional venezolano no puede seguir cimentado única y exclusivamente en el petróleo como palanca. Aquí hay que reinventar a Venezuela como proyecto nacional para basarlo, para cimentarlo en la creatividad, en la productividad, en la educación de los venezolanos. Ahora, eso suena muy bonito, pero se transforma casi en un imposible cuando estamos en una situación como la presente, donde nuestras universidades, que son el foco central de investigación y desarrollo, o deberían serlo, están siendo agredidas en forma tal en la que sobrevivir ya es toda una hazaña. Ustedes han escuchado acá, por ejemplo, la entrevista que hicimos cuando se conmemoró el Día del Profesor Universitario, nuestra conversación con Amalio Belmonte. Pueden recordar también la conmovedora entrevista que hicimos acá a José Javier Salas, una persona que apenas ayer era un niño pobre que en La Vega estaba con el grupo Utopía, viendo a ver cómo hacía para enseñarle a sus compañeritos en los callejones y en las escaleras a leer y escribir, y hoy es doctor en matemáticas y es director de la Escuela de Educación de la UCAP. Hemos hecho esas entrevistas, hemos divulgado ese tema porque el tema educativo es fundamental para el presente y para el futuro. Bueno, hoy tenemos otro dato importante dentro de esa temática. Ayer se produjo un nombramiento importante en la Universidad Metropolitana. La Universidad Metropolitana está, como todas las demás universidades del país, aquejada por la crisis y, prácticamente casi en una situación de asfixia. Y la Universidad Metropolitana entendió que no puede seguir simplemente pretendiendo ubicar en la matrícula, en el cobro de matrícula, su única fuente de ingreso para la supervivencia. Tomaron una medida audaz.
Dijeron, bueno, ¿cómo se financian las grandes universidades en el mundo desarrollado? Bueno, con investigación y desarrollo asociado a la empresa privada, a las corporaciones, es decir, a la utilidad social que esa investigación y desarrollo pueda tener. Bueno, y dieron un paso importante, crearon una vicepresidencia de desarrollo para tener una alternativa de financiamiento distinta y para lanzarse a la aventura del futuro. Eso es un paso muy importante. Hasta ahora, en nuestro país, las universidades dependen generalmente o de la asignación presupuestaria del gobierno o del cobro de matrícula. Esto que está haciendo la Universidad Metropolitana es un intento audaz que abre toda una puerta para el mantenimiento y desarrollo de una educación de calidad al servicio de la ciudadanía. ¿Y saben a quién nombraron como vicepresidente de desarrollo? Pues a un gran venezolano, a un venezolano con una experiencia importantísima como académico, como gerente exitoso en el ámbito público, como gerente exitoso en el ámbito privado, ciudadano comprometido con las luchas por la democracia y la libertad en nuestro país. Me refiero al ingeniero José María de Viana. José María, bienvenido a La Fuerza es la Unión. Te felicito por este nombramiento, que sé que es un nuevo reto muy rudo, por cierto, pero sé que tú vas a hacer con esto lo mismo que hiciste con el agua, lo mismo que hiciste con las telecomunicaciones, es decir, abrir nuevos espacios para los venezolanos. Te escuchamos. ¿Qué significa esto y de qué manera lo asumes y lo encaras? Buenos días. Mira, la esperanza en Venezuela está centrada en la juventud y en el dominio del conocimiento productivo para transformar este país en un país próspero y justo. Y lo que estamos haciendo en la Universidad Metropolitana como iniciativa del rector Charisque es que hay un grupo de nosotros que nos vamos a dedicar precisamente a la inversión necesaria para que la Universidad Venezolana sea un lugar de esperanza, un lugar de futuro, que comenzamos a construir el futuro ahora, conectando nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestra labor con los avances productivos del mundo y que conectemos, por lo tanto, la educación con un centro de producción de prosperidad. Y eso ocurre en el resto de las universidades de Latinoamérica, eso ocurre en el resto de universidades del mundo y es una demostración además de que la universidad no va a complacer un propósito en el cual quieren empobrecerla, y la única esperanza, especialmente de las familias más humildes, y tú lo sabes, Chugo, es que sus hijos puedan ser útiles y prósperos en la medida que dominen el conocimiento. Queremos que haya una razón más para que nuestros muchachos no se vayan, porque las universidades se conviertan en un centro de excelencia y un centro de futuro. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, recién nombrado en el día de ayer vicepresidente de Desarrollo de la Universidad Metropolitana. José María, en las actuales coordenadas, no solamente el régimen como sistema político, sino el tipo de sistema económico y social que han pretendido implantar, bueno, ya son 18 años de esto, es casi una generación, ha intentado posicionar como mecanismos de ascenso social o bien la mansedumbre, la sumisión, es decir, transformarte en un siervo socioeconómico del régimen para, por la vía de la adulación o de la pasividad, recibir las migajas que el régimen tenga a bien darte, o, por el contrario, utilizar tu energía, utilizar tu ingenio para convertirte en un PRAM, pues, ¿no? En un sujeto que esté metido en el tráfico, como todos lo promueven en términos de ilegalidad, de informalidad, entonces que te transformes en una especie de, de PRAM del bachaqueo, pues, para por esa vía también destacarte. Pero, han intentado anular la posibilidad de movilidad social por la vía del estudio y del trabajo. Tú, José María, que eres un hombre de antímano,
que eres un hombre que estudió sus primeras letras allí en Antímano y luego por allí por la Plaza Capuchinos, ¿no? En la parroquia San Juan. Tú que vienes de construirte de esa manera hasta llegar a ser la figura relevante que hoy eres, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes venezolanos que pueden ver hoy a la Universidad Metropolitana, por ejemplo, como algo casi inalcanzable? ¿Cuál es tu palabra en este momento venezolano? Venezuela es una expresión de que la forma como las familias humildes salen de la pobreza es con el conocimiento. El régimen ha creado una trampa de la pobreza, que significa que cuando usted no tiene competencias para ser productivo, usted tiene que vivir de la limosna y el país se empobrece. La forma como los países del mundo salieron de la pobreza, y estoy hablando de Corea, y estoy hablando de Taiwán, y estoy hablando de China, estoy hablando de la India, es porque su gente, especialmente la más humilde, pero sobre todo el que sea talentoso, y al final todo niño puede ser talentoso, y la mejor expresión de eso es el sistema de orquesta. Todo niño talentoso, no importa dónde esté, tiene que tener posibilidades de ser productivo. Y la forma de construir una economía productiva es con gente talentosa. Mira, te quiero destacar ahora que tenemos miles de embajadores venezolanos talentosos por todo el mundo. No hay ninguna institución de educación, no hay ningún hospital importante, no hay ningún centro de investigación, no hay ninguna empresa importante, especialmente de la tecnología, que no tenga venezolanos dentro. Hoy en día muchos de ellos fuera. Quizás hay más de 1 millón de talentosos profesionales nuestros fuera del país, los más competentes, los más capaces. Hay que entender que esos muchachos, muchos de ellos de origen muy humilde, son nuestros embajadores que tienen el compromiso, y estamos seguros que va a concretarse en que nuestras universidades vuelvan a ser un centro de prosperidad y un centro de esperanza para formar a nuestras nuevas generaciones para una economía productiva y una economía del siglo XXI. José María de Viana, estamos celebrando ciertamente esta designación porque pone implica un nuevo paso en la defensa de la Universidad Venezolana como institución generadora de riqueza social, de productividad y de avance para el conjunto de la población venezolana y en especial para los más pobres. José María, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del jueves 7 de diciembre. Era José María de Viana, sí, la misma persona que rescató Hidrocapital por allá al final de los años 80 y transformó Hidrocapital en una empresa pública que daba ganancias en dólares y que además mantenía un servicio de calidad y con una periodicidad suficiente, importante, hasta en los sectores más apartados de los barrios de la Gran Caracas. Ese es José María de Viana. Luego José María de Viana fue presidente de Movilnet, no de esto que estamos sufriendo los venezolanos, sino de aquella Movilnet que tenía una gran cantidad de servicios agregados y que era de alguna manera también un ejemplo en prestación de servicios a la comunidad, al usuario. Luego fue vicepresidente de Digitel. Luego ha estado vinculado a una gran cantidad de causas de desarrollo social. Bueno, hoy es vicepresidente de desarrollo de la Universidad Metropolitana, una universidad que, por cierto, desde hace 8 años, desde que tiene al frente a el rector Benjamín Charifker, ha estado en un proceso muy interesante de apertura hacia las realidades sociales que están en el entorno social y comunitario de la universidad. Nuestra palabra entonces de felicitación a la Universidad Metropolitana, nuestra palabra de reconocimiento al ingeniero José María de Viana, bueno, y la certeza de que es así
promoviendo la educación, como los venezolanos evitaremos el triunfo de un modelo que implica aplanar la sociedad, sumirnos a todos en la miseria y en la improductividad, para poder entonces dominarnos, bien sea por hambre o por miedo. Frente a eso están los venezolanos que pugnan por mantener y desarrollar ese concepto, el concepto de conocimiento universal. Gracias, José María de Viana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y sí, no le vamos a sacar el cuerpo. El tema electoral también es relevante. Hoy, jueves 7 de diciembre a las 12 de la noche, concluye la campaña electoral de cara a estas precipitadas elecciones de alcaldes que tendrán lugar el próximo domingo 10. Yo lo voy a decir con absoluta claridad. Señores, a mí, ni las trampas del gobierno, ni la incongruencia de la dirigencia opositora me van a reducir mi condición de ciudadano. Yo voy a votar.
voy a votar porque es mi derecho, voy a votar porque es mi condición como venezolano preocupado y ocupado en lo que es el destino de Venezuela. Que no son las mejores condiciones, claro que no son las mejores condiciones, y repito, no son las mejores condiciones no solo porque el gobierno tiene una vocación dictatorial, sino además porque desgraciadamente la dirigencia opositora, bueno, nos metió en este show en el que estamos actualmente, los partidos más importantes diciendo que no participan, los militantes de esos partidos participando de manera subrepticia. A veces ocurren cosas como la que está pasando en el municipio de Baruta o en el municipio de Latillo, donde 5, 6, 7 candidatos se reúnen y le dicen a la gente, tienen que votar, y no entienden que el solo hecho de que haya 5 candidatos ya es el más poderoso elemento para que la gente se desestimule. Bueno, por encima de eso, a pesar de eso, repito, votar es un derecho y forma parte de nuestro perfil como pueblo, el ejercicio de nuestro derecho al sufragio. Hoy va a haber un evento sobre este tema en la Plaza Brión de Chacaíto. Lo está organizando una alianza de organizaciones de la sociedad civil que están empeñadas en no permitir que la agenda de los ciudadanos sea, digamos, atropellada por la agenda de la polarización política. Y repito, hoy a las 4 de la tarde va a haber un espacio de discusión ciudadana a propósito de este tema. Vamos a conversar de inmediato con una de las personas que organiza, una de las activistas ciudadanas que organiza esta actividad, Mariela Ramírez, de la ONG Dale Letra, está en línea. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, explícanos el carácter y el perfil de esta actividad. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, esta tarde volvemos los ciudadanos a encontrarnos en la Plaza Brión de Chacaíto. Hemos estado realizando una serie de actividades todos los jueves a las 4 de la tarde para dialogar, reflexionar juntos con expertos sobre los graves problemas que transitamos los venezolanos. Dedicamos desde el mes de octubre estos diálogos a la salud y a la alimentación, y esta tarde te hemos invitado a ti, a Inés Quintero, a Félix Seijas y a Roberto Patiño para hablar sobre el voto, para abrir un diálogo sobre el tema electoral. Creemos que es indispensable que los ciudadanos nos activemos en la restitución de este derecho, en la completa restitución de este derecho, y esta acción busca propiciar una reflexión crítica sobre el voto como instrumento de expresión y cambio político, con el fin de colaborar con nuestra acción cívica, porque los ciudadanos somos corresponsables de todo lo que sucede en el país, en la construcción de un discurso colectivo claro en torno a cómo restituir la confianza en el voto como instrumento ciudadano de expresión de la voluntad popular. Para eso estamos invitando a las 4 de la tarde, vamos a abrir nuestras redes sociales en el hashtag Diálogo Social. Nuestras redes sociales son @dale_letra para la participación ciudadana y que demos un debate claro sobre el tema electoral en Venezuela. Estamos conversando con Mariela Ramírez, activista ciudadana y arquitecto. Me llama mucho la atención cómo este conjunto de organizaciones ha promovido el desarrollo y el posicionamiento de unos temas, incluso a despecho de lo que es la agenda convencional de los actores políticos. Es decir, mientras el gobierno anda en su discurso de la constituyente y no sé qué cosa, mientras la oposición está manejando, por ejemplo, el tema del diálogo como que si fuese un tema despegado de las realidades cotidianas de la ciudadanía, este grupo de organizaciones, Dale Letra y la Alianza por la Protesta Pacífica, ha estado posicionando estos temas, el tema económico, el tema de los alimentos, el tema de la salud, es decir, esos temas vinculados con la realidad inmediata del ciudadano. Y hoy, cuando termina la campaña electoral, le dedican este evento a el tema electoral. Mariela, ¿cómo sienten ustedes que puede el activismo ciudadano, que puede el protagonismo ciudadano incidir
yo no digo que torcer, pero incidir en la agenda de los actores políticos, institucionales, convencionales. ¿Cuáles son las claves para que eso se logre? La persistencia, la disciplina. ¿Cuáles son las claves para ese propósito? Te escuchamos. Bueno, nosotros consideramos una responsabilidad de todo ciudadano participar activamente en la restitución del hilo constitucional y la vida democrática en Venezuela. Para eso es indispensable la conformación de un gigantesco y robusto y vigoroso movimiento social de ciudadanos que tengan poder social para incidir sobre las decisiones y finalmente tanto el gobierno como el liderazgo político escuche esa voz ciudadana. Para eso, como tú dices, es importantísima la disciplina, la organización, la articulación entre todos nosotros. La sociedad en realidad está organizada, existen sindicatos, grupos deportivos, grupos religiosos, hay cantidades de formas de organización de la sociedad que deben articularse, somos como pequeños átomos que debemos unirnos disciplinadamente, organizadamente y promover el diálogo entre nosotros para incidir definitivamente sobre la vida del país. Mariela, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en la madrugada de este jueves 17 de diciembre. Era Mariela Ramírez, participante, activista, ciudadana, integrante de la organización Dale Letra, que junto a otras organizaciones de la sociedad civil está convocando un evento esta tarde a las 4 en la Plaza Brión de Chacaíto. Allí estaremos la historiadora Inés Quintero, una persona valiosísima con una mirada profunda y al mismo tiempo muy amena sobre los procesos históricos y sociales de nuestro país. Va a estar el estadístico Félix Seijas. Ustedes han escuchado acá en este programa a Félix Leonardo Seijas, el presidente del Instituto Delfos, una persona que en razón de su condición profesional puede apoyar sus opiniones con una sólida base estadística, por su conocimiento de lo que es el movimiento de opinión en nuestro país. Va a estar también Roberto Patiño, disculpen. Es muy importante el aporte de este joven porque es una persona que, prácticamente casi niño, ¿no? Se dedicó a hacer trabajo social y activismo político en la base de la pirámide. Eso que están haciendo ahorita algunos candidatos presidenciales eternos, que si haciendo un comedor popular aquí o una olla solidaria allá, pero eso lo tiene haciendo Roberto Patiño desde hace años. Por eso su mirada sobre lo que está pasando en la sociedad, en el proceso político venezolano, no es una mirada estereotipada. Él sabe, ¿no?, por su experiencia concreta, qué es lo que está ocurriendo con el venezolano humilde, con el venezolano de a pie. Entonces es muy importante también el aporte de él. Bueno, y humildemente nosotros estaremos allí también tratando de reiterar esto que ya dijimos en el arranque de este segmento del programa. A mí, ni el autoritarismo del gobierno, ni los errores de la dirigencia opositora me van a convertir en abstencionista. A mí, ni unos ni otros van a reducir, a mermar, a deteriorar mi perfil como ciudadano que se preocupa y se ocupa por Venezuela. No olvidemos, Chávez llegó al poder no solamente por los 3 millones y pico que votaron por él, sino por los 4 millones y pico que se abstuvieron. Y así, bueno, en el resto de estos 18 desafortunados años. Entonces, repito, ese es el debate que va a tener lugar hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Brión de Chacaíto. Ahí estaremos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire
Y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therapy y despídete del dolor. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo, tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India deleita tu paladar. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para despedirnos apenas y también para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en San Cristóbal. En San Cristóbal, Estado Táchira, hay una situación prácticamente de emergencia sanitaria. Las razones de las mismas las vamos a desentrañar mañana. Una situación muy, muy grave que está afectando no solamente la calidad de vida, sino la vida misma de los habitantes de San Cristóbal. Una cosa incalificable que, repito, mañana vamos a ver en profundidad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvieron César Arteaga y David Pérez. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.